Las leyes educativas españolas tienen una única misión: que los niños no conozcan su propia historia. Esta es la conclusión a la que llega el Consejo de Europa tras analizar los libros de texto y otros recursos de aprendizaje y evaluar el resultado de los alumnos. Todo esto nace con el primer informe general sobre el estado de la enseñanza de historia en Europa, pero el observatorio que lo elabora no destaca únicamente los continuos cambios en términos legislativos, sino también el poco tiempo que tienen los profesores para preparar la lección o las escasas horas asignadas a la materia en los planes de estudios. Esto llega en un contexto en el que los padres incluso tienen que completar la información sesgada que figura en algunos libros de historia, sobre todo a partir de la Segunda República y la Guerra Civil, o tienen que estar atentos por si en el libro de texto de su hijo figuran elogios hacia la ideología liberal de la URSS y del bando republicano. Por si fuera poco, dado que hay alumnos que estudian la asignatura en alguna de las lenguas cooficiales, para el resto de niños castellano parlantes puede ser un verdadero problema la inclusión allí del gallego, del catalán o del vasco. Este desprecio a la asignatura de historia llega hasta los exámenes oficiales en los que se evalúa, dado que no será obligatorio examinarse en la EBAU, sino que se podrá ir por la rama de historia de la filosofía, algo que por otro lado ya sucedía desde hace años. Por ejemplo, en Andalucía habrá estudiantes que no necesitarán demostrar conocimiento alguno de la historia de su país. Esto se suma a las continuas polémicas sobre los contenidos englobados en la memoria democrática que fomenta el gobierno. Ha sido duramente criticada incluso por organismos como la Real Academia de la Historia o la Asociación de Víctimas del Terrorismo por los temas que tratan sobre la banda terrorista ETA. El último comunicado del Protocolo de Santa Pola destaca el ninguneo a nuestra historia que han impuesto fuentes franco-anglosajonas, también cómo en nombre del progreso se evita que los estudiantes conozcan su historia, como ocurre al dar voz a la leyenda negra, o cómo hablar del siglo XV y XVI debería implicar hablar de las grandes mujeres hispanas que se hicieron un hueco en la historia, con ejemplos como Isabel I o Juana de Austria. Un comunicado que habla del derecho de los estudiantes hispanos a conocer y a sentirse orgullosos de su historia y que firma, entre otros, José Javier Esparza. Por ello, a los efectos nocivos en la conciencia de los jóvenes, de los que ya avisaba la Real Academia de la Historia, se suma otro más: el destierro de una asignatura troncal a la sección de materias opcionales.